Todos sabemos que trabajo conlleva riesgos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué red de seguridad legal existe para proteger a quienes trabajan? Pues bien, vamos a meternos de lleno en el Código de Trabajo para desgranar precisamente eso, su protección fundamental. Para entenderlo bien, vamos a seguir un camino muy lógico. Empezaremos con la regla de oro, el mandato principal. Luego veremos qué entiende la ley exactamente por riesgo. A partir de ahí aclararemos quién está cubierto y quién no. Echaremos un vistazo a algunas protecciones muy especiales y, como no, terminaremos viendo dónde se traza la línea, cuáles son los límites de esta ley. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por la base de todo, el pilar sobre el que se sostiene toda esta legislación, la obligación principal. Y la regla es que no puede ser más clara y contundente. Todo patrono, da igual que sea público o privado, tiene la obligación de asegurar a sus trabajadores. Sin excusas. Es una red de seguridad que no se puede negociar, ni siquiera cuando hay intermediarios de por medio. Ojo, porque esta es la piedra angular, la base sobre la que se construye todo lo que veremos a continuación. Vale, queda claro que hay que asegurar. Pero, ¿asegurar contra qué? ¿Qué considera la ley exactamente un riesgo? Vamos a definirlo, porque es clave. La definición que da la ley es, la verdad, muy amplia. Habla de accidentes y enfermedades que pasan con ocasión o por consecuencia del trabajo. Y aquí hay un detalle súper importante. También incluye los casos en los que el trabajo agrava o empeora una condición que ya se tenía. Pensemos en alguien con una espalda un poco delicada, que al levantar peso en su puesto sufre una lesión seria. Pues eso para la ley es un riesgo del trabajo. Si afinamos un poco más, un accidente de trabajo es ese suceso repentino, ¿no?, que ocurre por culpa directa del trabajo. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué es exactamente el lugar de trabajo? ¿Solo la oficina, la fábrica? Pues la respuesta es que el concepto es mucho más amplio de lo que una podría pensar. Es que, fijaos, la protección va mucho más allá de las 4 paredes de la empresa. Cubre el trayecto de ida y vuelta a casa, el típico accidente in itinere. También cubre las pausas para el café o el descanso, siempre que sea dentro de las instalaciones, e incluso si se está haciendo un recado para la empresa fuera del horario. O sea que sí, el concepto de lugar de trabajo es increíblemente flexible. Y si el accidente es como un chispazo, un evento repentino, la enfermedad del trabajo es como el goteo constante. Es algo que se va desarrollando poco a poco, con el tiempo. Hablamos del resultado de estar expuesto continuamente a algo en el trabajo. El polvo que causa problemas respiratorios después de años, o las lesiones que aparecen por hacer el mismo movimiento una y otra vez. Bien, ya tenemos claro qué es un riesgo. La siguiente pregunta cae por su propio peso. ¿Quién está debajo de este paraguas protector y quién se queda fuera? La verdad es que la ley traza una línea bastante nítida. En un lado tenemos a los empleados, a los aprendices e incluso a estudiantes en formación dual. Todos ellos cubiertos. Y en el otro lado, ¿quién queda excluido? Pues el trabajo familiar que no está formalizado y, muy importante, los trabajadores autónomos. Al final, el factor que decide casi todo es si existe o no una relación de subordinación, es decir, si hay un jefe que da órdenes y paga un salario. Pero la cosa no se queda ahí. La ley es inteligente y va un paso más allá. Sabe perfectamente que no es lo mismo trabajar en una oficina que en alta mar. Por eso, crea protecciones específicas, como un traje a medida para algunos de los sectores con más riesgo. Y es aquí donde la legislación se pone casi quirúrgica, muy específica. Se centra en los peligros particulares de la agricultura y la pesca. No vale una solución de café para todos. Se trata de mirar de frente a los riesgos concretos, la maquinaria pesada en el campo, la dureza del trabajo en el mar. Para que nos hagamos una idea del nivel de detalle, mirad esto. Hay una póliza de seguro especial que cubre única y exclusivamente las mordeduras de serpiente para trabajadores agrícolas independientes. Es un ejemplo brutal de hasta qué punto la ley puede hilar fino para cubrir un riesgo súper concreto. Y claro, ¿cómo se asegura que esta póliza tan específica siempre tenga dinero? Pues con un sistema en cascada bastante ingenioso. Primero, se tira de los excedentes del Seguro General. Si no llega, se usan las reservas del Consejo de Salud Ocupacional. Y si aún así falta dinero, el propio Instituto de Seguros lo pone de su bolsillo. El mensaje es clarísimo, la cobertura está garantizada, pase lo que pase. Pasando a la pesca, la seguridad es como una cadena con muchos eslabones, y todos tienen que estar bien fuertes. Todo empieza con el Consejo de Salud Ocupacional, que tiene que crear manuales de seguridad. Luego, el armador, el dueño del barco, tiene que garantizar que se cumplen las medidas. Por supuesto, el barco tiene que estar en perfecto estado, y eso lo certifica un organismo, y otro verifica esa certificación para dar la licencia. Es un sistema de control sobre control, todo pensado para minimizar los peligros en el mar. Hemos visto una red de protección muy amplia, ¿verdad? Pero, y esto es muy importante, no es infinita, no es un cheque en blanco.
La ley también traza una línea muy clara en la arena y dice, hasta aquí. Vamos a ver cuándo esa protección desaparece. Y la respuesta es un sí, y además un sí rotundo. Hay situaciones muy específicas en las que, aunque el incidente ocurra en el trabajo, la protección legal simplemente se esfuma. La ley aquí no se anda con rodeos. La protección se anula si la lesión se la provoca uno mismo a propósito, o si hay un intento de fraude. O, y esto es clave, si el accidente es consecuencia directa de estar bajo los efectos del alcohol o de drogas no recetadas. La palabra clave aquí es esa, consecuencia directa. La culpa tiene que ser del propio trabajador. Pero, y es un pero muy grande, frente a todas estas exclusiones que acabamos de ver, la ley introduce un matiz final que es potentísimo. Tiene que ver con las condiciones de salud previas, y es la guinda del pastel de toda esta explicación. Y aquí está la clave de bóveda de todo el sistema. La ley protege especialmente a los más vulnerables. El principio es, básicamente, que la empresa ficha al trabajador con todo lo que trae. Es decir, si una persona tiene una condición de salud previa y el trabajo hace que empeore o que directamente se dispare un problema, la compensación que le corresponda no se puede reducir por ese motivo. La responsabilidad de la empresa sigue ahí, intacta. A ver, hemos hecho un buen repaso. Hemos visto una red de seguridad que es increíblemente detallada. Empieza con una obligación universal de asegurar, define el trabajo mucho más allá de la oficina y crea protecciones casi desastre para los sectores más peligrosos. Y todo este entramado nos deja con una reflexión final, una pregunta que va más allá de la ley. ¿Cómo todo este sistema tan complejo y detallado moldea en el día a día la relación de confianza y de responsabilidad entre la empresa y la persona que trabaja en ella?